Well, first let me say I'm very pleased to be here this morning. And I'm talking on a topic that I've thought about for many years, grades, grade systems and their limitations as we have them at present. Grades have been in existence, as we know them, that is grades in higher education, have been in existence since about the 1880s. They were started in Harvard University and Cambridge University about the same time. And they didn't focus on what I'd like to focus No on se today. enfocaron en lo que a mí me gustaría enfocar, que es el logro académico, sino que se enfocan en cuán bien comportados son los estudiantes o si se bebían o tenían buen carácter y cosas así. Y creo que parte es para reportarle a los padres, quienes quizás pagaban sus aranceles en tiempo. Las calificaciones han cambiado a decir que más bien se trata de lo que han aprendido los estudiantes. That's the big difference. Y esta es su gran diferencia. Hablaré de las calificaciones que se designan en los cursos y que después se registren en transcriptos académicos que los estudiantes se lleven después de terminar sus grados. They're also used También se in a utilizan combined way de manera grade combinada point para averages. hacer promedios de calificaciones. Grade point averages Y estos are important promedios to son de students for importancia the para el award alumno prizes, para la scholarships, entrega de medals. premios, becados y They're medallas, also used in y giving también students utilizadas access en to darle al advanced estudiante studies. acceso a esos They're estudios also más used for avanzados employment. y también para el empleo. So when new Así que graduates cuando have- nuevos have, facing up to graduados an employer se for the first enfrentan time, a un one of empleador the por things primera many vez, employers una de las look cosas at que are buscan el transcripts. empleador en sus The transcriptos, sad thing is that they're pero lo looking at triste es que transcripts less and miran less often transcriptos now, cada at least vez they're not menos, taking al them menos ya seriously. no los consideran con seriedad. This is because they're Y not esto se sure debe a that que what's ya on the no paper están seguros de represents lo the que está en achievements of the papel students. representa los logros That's the reales del problem, and I estudiante. think Y este es un is problema across the world que creo in higher que sucede education. en todo el mundo en la educación superior. Now, I want to make some comments Ahora about quiero hacer how comentarios grades de are cómo composed se in most componen universities estas that I've visited. calificaciones Haven't en la visited mayoría de las all universidades in que he the world, visitado. don't No las he worry. visitado a I've visited a todas, number around pero Europe, una especially cantidad the United suficiente en Kingdom. Europa, especialmente en I've Reino visited Unido. Hong He Kong, in Asia, visitado several en universities Hong there, Kong y and in Asia New varias Zealand, universidades, y en Nueva and in Zelanda, Fiji, y en and in North Fiji, America, y and en of course the América del important Norte, y ones in Australia. también todos los de Australia. This is what happens. Y esto es lo que sucede. Take a given course. Tomando un curso específico, los estudiantes se le dan una cantidad de evaluaciones durante ese curso y cada uno tienen calificaciones en ellas. Estas calificaciones se suman progresivamente y al final hay una nota final para el curso total. De este total se determina el total, la nota que se le entrega al estudiante por ese curso. Y esto es común. Lo que sí quiero mencionar de los límites de este tipo de práctica, la primera es que se ha hecho costumbre de sumar cosas que no son iguales o se parezcan. Y en la universidad en la cual estoy ahora, muchos de los profesores suman números que no son compatibles, pero lo divertido es que cuando convierten diferentes tipos de cosas hechos por los estudiantes a números, estos números agarran la característica de moneda, de un sistema de moneda, y una vez que tienen estos números, se olvidan las fuentes de estos y simplemente se suman como si fueran dólares en un banco. Y al final de un semestre hay una observación de cuántos dólares hay en su cuenta y eso determina su nota. Es una idea de sistema de banca prácticamente. Ahora uno de los problemas es que colocamos cosas raras a esos números y le diré cuáles son algunos de estos. Ahora mi enfoque y mi creencia es que las calificaciones y notas deberían representar el nivel de logro académico que los estudiantes obtienen al final del semestre que han estudiado aquel curso. Ahora digo logro académico, significando únicamente el logro, no otros detalles. Le explicaré algunas cosas que típicamente se le agregan a estos totales de curso en Australia. Hay detalles como participación, a veces es considerado, a veces una nota sobre un diario personal de reflexión. A veces otros quieren agregar notas bonos por esfuerzo o por completar ejercicios, donde la compleción del ejercicio en sí es una experiencia de enseñanza, pero no es en sí un logro,
Y este es un gran desafío. Hay muchos detalles y cosas diferentes. También utilizamos notas para controlar el comportamiento. Así que el estudiante que presenta un trabajo después de una fecha de entrega, a menudo se le descuentan puntajes. Y eso es independiente de cuánto es el logro en ese trabajo, se le deducen. O quizás un bono porque uno le fue extremadamente bien, que es raro, pero en nuestra universidad se dice que si su trabajo llega 3 días atrasado, se pierden un porcentaje de sus notas. Si llega 10 días atrasado, se pierde y quizás 15%, y así entra 3 semanas con retraso, entonces quizás ya no podrían tener las notas suficientes. Esto es utilizando números, las cantidades de notas para controlar su comportamiento. Eso es un uso erróneo de notas. Si hablo tratando de lograr la nota suficiente para representar el logro, no se deben utilizar para castigo y premiación, no se deben agregar cosas que no sean reales logros. El tercer problema es que agregamos cosas durante a lo largo del semestre, y le diré por qué es un problema. Cuando declaramos nuestros resultados o metas de aprendizaje para cada curso, típicamente diremos cosas como esta: al final de este curso se esperará que los estudiantes hayan logrado estas cosas. Y los tipos de cosas ingresadas no solo se tratan del contenido del tema en profundidad, sino que tienen que ver cómo el estudiante procesa ese contenido. Así que queremos que sean capaces de hacer un raciocinio con ellos, que sean capaces de evaluar evidencia. Queremos ver que juzguen qué evidencia es relevante y qué no. Queremos que construyan discusiones y argumentos, que escriban claramente, que se expresen bien, cosas así. Estas son las palabras con la cual comenzamos, que es al final de este curso, pero lo que hacemos de ahí en adelante es comenzar a comentar desde la segunda semana, tercera, pequeñas notas pequeñas de calificaciones, de prueba y otros detalles que no están al final del curso. Le diré, bueno, primero, es ilógico hacer esto. Si uno dice, bueno, que la nota es de representar el nivel de logro obtenido al final del curso, es lógico comenzar a contar. Y en nuestra universidad hay personas que dirigen los cursos y se les requiere que los estudiantes tengan alguna meta. Nuestros semestres son de 13 semanas, así que tengan una meta ya a la tercera semana, que es de consideración, porque ninguna parte de una evaluación pueda contar más del 30% de una nota final. Y de hecho, elimina la integridad o detrae de la integridad de la nota. Le daré otro problema. Aparte de este paso ilógico, le diré otro problema. Algunos estudiantes, y trataré de dibujar un gráfico con mi dedo, algunos estudiantes, su progreso es tan rápido como el curso. Esos son los estudiantes inteligentes. Todo lo que aprenden, aprenden de manera progresiva, no hay problemas. Todos hemos enseñado a alumnos así, y a veces tengo la idea de que incluso soy un anexo innecesario del curso, que lo aprenden por sí solos y son muy inteligentes. Pero hay otros estudiantes que llegan y por cualquier razón, quizás es porque no están bien preparados, quizás es porque tempranamente en el curso hay conceptos que son complejos, que son interrelacionados y que luchan en tratando de aclararlos. Así que su rendimiento, en vez de subir en una curva agradable, su rendimiento tiene traspiés por gran parte del semestre, y sin embargo recolectamos notas de este avance, y eventualmente partes de ellos encajarán y verán cómo se relacionan, y quizás se encuentren algunos estudiantes que todo se resuelve al final. Ahora, yo le contaba a uno de los estudiantes de ingeniería de construcción hace años, cuando llegó a mi oficina y hablábamos de esto, y él se emocionó. Y él hablaba en español a través de un intérprete conmigo, y se emocionó mucho y quería que el intérprete me contara esto, que él había tenido un estudiante cuyas notas iniciales todas eran bajas y aprendió muy rápidamente al final. Y me dijo, ese estudiante terminó siendo el de mayor logro académico de todo el curso. Así que cuando recolectamos
notas progresivamente, no solamente contamos notas, sino que mapeamos la manera y la velocidad en que avanza el estudiante. Y eso no es logro. Yo sé que habrán algunos estudiantes quienes aprenderán más si es que los semestres fueran de 15 semanas en vez de 13 o 17 en vez de 15. Sabemos eso. Pero nuestro sistema nos limita por las políticas de la universidad y lo que sucede en otras universidades. Y cuando son los feriados, todos tienen las universidades feriadas coordinadas para que sus académicos vayan a conferencias y no seremos capaces de alterar esto, pero sí podemos reconocer el nivel del logro al final del semestre. Aquí me refiero al aprendizaje repentino, donde todas las piezas calzan rápidamente. Solía llamarse un momento, ajá, lo tengo. Esa moneda que se cae o la luz que se enciende, ese clic. Tenemos muchas frases que expresan esto y quizás todos hemos vivido estos momentos. Así que hay un problema básico en la manera en que recoleccionamos estos datos. Ahora quiero hablarles lo que nos encantaría tener en cuanto a la integridad de nuestros transcriptos que le emitimos a los estudiantes al final de sus estudios de grado. Queremos decir que apoyamos todas las notas y las notas de ese que representen los verdaderos logros del estudiante, los logros de acuerdo a las metas intencionadas al final de sus semestres correspondientes. Eso es lo que nos encantaría pensar, pero estos representan más cosas. Y sé de mi propia experiencia que muchos estudiantes han podido pasar sus cursos y ganar créditos a su grado simplemente acumulando suficiente créditos en el semestre y en ningún punto se les dirá que son buenos estudiantes. No lo han podido hacer 100% bien, pero han podido superar la nota. Y otros estudiantes bastante inteligentes, y un estudiante incluso le dije, bueno, yo pensé que al final del semestre rendirías mejor. Y ella me dijo, bueno, su curso no lo vale la pena. Y yo le dije, ¿y por qué? Y ella me dice, bueno, es que no pienso que es suficientemente importante. Así que una vez que tuve tantos puntos, pensé que daría suficiente trabajo para pasar y tener el crédito, porque una vez obtenido el crédito, no importa si es que tuve el crédito a un nivel de 7, o 6, o 5, o lo que sea, o 4. Mientras que obtenga el crédito, así que su ramo solo vale lo suficiente para esforzarse lo suficiente para pasar. ¿Qué puedo decir de esto? Es adulto y es su decisión. Pero yo quería que pensara al menos que representa un nivel adecuado. Ahora, en el menor nivel en la cual se obtienen créditos de curso en Australia, nuestra universidad, y utilizamos el mismo sistema de 1 al 7, 4 es el nivel de paso. Muchos estudiantes obtienen el 4 como un 4 de concesión. Es para estudiantes que no han obtenido resultados de alta orden cognitiva como raciocinio, pensamiento y análisis crítico y cosas como resolución de problemas. No es los estudiantes, pero estudiantes que han memorizado de todo. Y su actitud será, bueno, si los estudiantes han memorizado cosas y lo podrán reproducir en algún contexto, entonces algo aprenderán. Quizás han aprendido muchos hechos, quizás no sepan cómo se relacionan, pero son hechos. Así que las fuentes básicas de medición son deficientes de por sí. Ahora hablaré un poco de 5 diferentes métodos de calificación. 2 son simples y fáciles de entender. La tercera es un compuesto de los primeros 2. La cuarta es una que se hace cada vez más común y es una que haré referencias al final. Bueno, primero, el uso de puntajes de corte fijo. Entonces, cuando una vez que se acumula suficiente nota como un banco a un curso, uno puede organizar los estudiantes en cuanto a la cantidad acumulada, la cantidad de dinero en sus cuentas si quieren. Y en algunos países hay que convertirlo a un porcentaje. En Noruega el gobierno dice que hay que convertirlo a un porcentaje, así que se puede hablar de todos en una escala de 100 puntos. Después se dice que darán una nota de 7, no utilizan la misma nomenclatura, pero es la misma idea. Para todos los estudiantes con un total puntaje entre 90 y 100, ellos recibirán un 7.
para todos los estudiantes que obtuvieron entre 75 y 89 reciben un 6. Y así uno particiona el total de 100 puntos hasta cuál el punto de corte menor. En Australia el nuestro es 50, no se puede pasar menor a 50, pero en Reino Unido es 40. Así que tenemos oradores y profesores que vienen del Reino Unido que le dan un 41 y los pasan. Y las cosas no funcionan bien. Depende de lo que es y la manera en que uno particiona en cuanto a los tamaños de intervalos de nota. Ahora no hay diferencia en cómo se llegan a estos números, simplemente es que cuando se expresan todos en una escala de 100 puntos, hay que dividir esta escala de 100 puntos en la manera en que el gobierno los especifica. Ahora en Australia, el gobierno jamás lo especifica, son las universidades quienes deciden cómo se designarán las notas. Ahora, eso no es un sistema de calificación de mérito, porque en diferentes disciplinas las notas se entregan diferentemente, así que en algunas de las ciencias es posible que todo sea correcto y que les vaya bien y toda la nota completa, y en muchas de las ciencias humanidades y leyes y música nada es perfecto, así que ninguno de sus notas progresivas es máxima. La única manera de tener notas máximas es tener nota máxima en todas sus partes, y en humanidades, en ciencias sociales y artes, esto no sucede que alguien sea ganadora de la nota máxima para todas sus piezas y trabajo, así que faltan notas, así que en otras áreas como matemática, como ciencias se pueden. Siendo profesor de matemáticas yo decidí que muchos de los problemas que enviamos y los ejercicios que hacen los alumnos, los ejercicios lo que tienen una respuesta cerrada, en otras palabras que hay una única respuesta correcta, y creo que deberíamos haber enviado más ejercicios abiertos para darle al estudiante mucha información, y este es un problema. ¿Cómo irías en resolver este problema? Y muchos estudiantes luchaban con esto. Necesitan tener maneras del aprender para hacer problemas mal estructuradas a problemas bien estructuradas para que puedan aplicar las matemáticas. Y esto es algo que debimos aprender de manera más difícil cuando los estudiantes no comunicaban esto, pero el repartir el puntaje total es una manera, lo que solía ser dominante. Ahora lo otro que aparece, y esto es el segundo método que hablaré, en orden de mérito se arreglan las notas, y en vez de decir, bueno, estos puntos diversos por diferentes notas, lo que se hace es que queremos controlar las proporciones de las notas que salen. La idea es que si se limita estrictamente el número de 7, van a continuar teniendo un alto valor. Entonces, sin importar cuáles son los números, las cifras, se le otorgan las notas diciendo, y voy a inventar estas cifras, los top 5% de los alumnos van a obtener un 7. El siguiente 12% de los alumnos van a obtener 6, y los siguientes 25% de los alumnos van a obtener 5, y el equilibrio y el resto los 4. Entonces se controla estrictamente las notas. El problema es que cualquier alumno en un curso no tiene control sobre quién más se suscribe a ese curso en el mismo semestre. No hay control sobre eso. Entonces, si un alumno de un ramo en particular es el más brillante en un cohorte de alumnos, ese alumno puede obtener un 7. Si ese alumno tiene las mismas habilidades que en un grupo de alumnos que son muy brillantes, ese alumno quizás obtenga un 5. Entonces depende de quién se suscribe y cuáles son los logros de los otros, porque las proporciones están controladas. Entonces, eso no tiene sentido si lo considera. Pero algunas universidades han tratado de realizar esto para controlar en parte la proporción de altas notas que se otorgan. Entonces, una forma de racionar las altas notas, entonces el valor se mantiene. Entonces, si se raciona a través de la universidad por completo, hay diferentes notas a través de la universidad, pero nadie examina la calidad de las evaluaciones, nadie examina la calidad del trabajo del alumno, ni la evidencia de logro. Simplemente se examina las notas que salen,
perdido su identificación, ya simplemente es dinero en el banco y se asigna las notas de acuerdo. La Universidad de Princeton trató de realizar esto hace un tiempo porque encontraron que las notas o las calificaciones que fueron otorgadas por el juicio de los profesores solamente tenían muchos alumnos que se graduaban en su sistema con A, en la nota máxima. Y no pueden, o no todo el mundo puede obtener un A, o sea, nota, ese tipo de la mejor nota. Entonces controlaron las proporciones. Entonces es como un raciocinio político para poder tener, bueno, por la razón de tener bajas notas. Es cuando estuve en la Universidad de Alberta un par de años, se me preguntó, bueno, se me hizo una pregunta extraña, y fue esta. Las calificaciones técnicamente estaban en una escala de A, B, C, D y F reprobado, y no había E. Y todos querían tener estas altas notas, y obviamente dividieron el A en A más, A más, A menos, A menos menos, B más, B, y así sucesivamente. Y uno de los profesores me dijeron, quisiéramos su consejo, por favor, con el que usted cree en la diferencia entre un alumno con A menos menos y un alumno con B más más. Bueno, yo estaba sorprendido porque, claro, pensé que la idea por completo no tenía sentido para nada. ¿Y qué sale en el historial del alumno? Va a tener A, B o C, pero nosotros tenemos registros internos de todos los más y menos que obtiene. Entonces, me estaba haciendo una pregunta muy seria, que no tenía sentido en realidad, porque lo que estaba haciendo es una tontera. O sea, no querían ningún D, como aprobar, o en este caso 4, que se aprobaba, no querían que los alumnos aprobaran. Entonces hay un dilema. Si simplemente se otorga un reino libre a los profesores, ellos van a hacer lo que quieran, pero también van a otorgar notas o calificaciones para que los alumnos les caiga bien. Entonces, cuando los alumnos evalúan los profesores y su ejercicio, les gusta obtener buenas notas o buenas calificaciones. La idea es que se les da a muchos alumnos con altas, se les otorgan buenas notas, van a obtener obviamente muchos alumnos. Se dice, este profesor regala notas. No, este otro profesor es complicado. Entonces así es el siguiente método. Y esa no es la forma de hacerlo, piensan las personas. Tiene que tener lo que se denomina un tipo de calificación burocrática, que depende en los logros de los alumnos. El método letra C es aplicar el sistema A, que con puntos de división fijas, y luego revisar las notas, y luego examinándolo, viendo la distribución de las notas y viendo si hay demasiadas altas notas. Eso es lo que sucede en nuestra universidad. Otras dicen que no hacen eso, pero lo hacen, porque yo he estado en universidades en el panel de evaluación de universidades muy importantes. En la Universidad de Griffin también lo hacen. Todos lo hacen, entonces hay una idea de control. Ese método C. Nosotros utilizamos un método y si todo falla, se utiliza la de proporciones. Otra cosa que le gusta controlar a las universidades son las proporciones de fracasos o reprobaciones en este caso. En nuestra universidad es muy difícil reprobar. En muchas universidades es muy difícil reprobar. Uno no tiene que asistir, pero aún así algunos alumnos no reprueban. Ahora, ¿por qué a las universidades les interesaría obtener bajas índices de reprobaciones? Bueno, en muchos países las universidades dependen de tener altas entradas, niveles de entrada, suscripciones, matrículas. Hay que mantener eso porque hay que publicarlos en la prensa, cuáles son los requisitos para entrar a la universidad. Si hay buenos cortes, bueno, es una universidad de alta calidad, no importa de los logros de los alumnos. Bueno, si cada universidad puede encontrar una forma de manipular sus arreglos internos para que así tener pocos abandonos, eso es bueno. Entonces ellos matriculan, hay unas matrículas especiales que no aparecen en estas universidades. Entonces lo que tienen que hacer es completar el resto. Si tienen alta tasa de reprobación, al final de cada año los alumnos se gradúan, tienen que ser reemplazados por otros, pero si hay altos índices de reprobaciones, también hay que reemplazarlos. Entonces, si hay gente que abandona o reprueba,
entonces mantiene la matrícula de entrada y el estatus de la universidad permanece igual. ¿Se entiende la lógica? Ahora, método D. Si alguien dice, entonces, ¿por qué simplemente podemos describir qué tienen que poder hacer los alumnos y saber al final de sus cursos? ¿Por qué no podemos describir eso en palabras redactadas y luego decir, así es como vamos a examinar a evaluar nuestros alumnos? Referencia y criterio, algunos quizás lo conocen. Algunos de estos se denomina alineamiento constructivo. Uno tiene que enseñar todos sus resultados al comienzo de la malla y todos los alumnos que llegan a esos logros obtienen las notas. ¿Ese sistema acá, más o menos? Bueno, en otras universidades simplemente descriptores de notas que dicen para un 7 tiene que poder hacer estas cosas, para un 6 tiene que hacer estas cosas. Entonces, y a través de todas las universidades, de toda universidad, de todos los niveles. Bueno, cuando se aplica eso en el Colegio de Artes y Ciencias de la Universidad de Cambridge, para aprobar, dice algo como que el alumno tiene que, para aprobar, se le otorga a los alumnos cuyo desempeño no es satisfactorio, pero han asistido a las clases. Y generalmente han mostrado señales de poder de asistir a la clase. Ahí puede aprobar, no tiene nada que ver con logro. De hecho, el desempeño no es satisfactorio, pero aprueban que es un crédito hacia un diploma para un diploma de Ciencias y Artes de la Universidad de Harvard, en este caso. Hay que publicarlo. Si fuera un administrador de la universidad, un sitio web también, quizás no me avergonzaría de mostrar eso o de verlo. Pero tenemos que especificar por adelantado lo que tienen que lograr los alumnos. A veces es un alineamiento constructiva, referencia y criterio, a veces son descriptores de notas, diferentes formas de describir esto, pero depende de palabras para indicar exactamente qué significan las diferentes notas, básicamente. Es algo que yo he estudiado durante mucho tiempo ya, y lo que encontré es que no hay formas bases para creer que palabras en particular pueden tener el mismo significado de un estándar de la mente de muchos profesores, porque todos interpretan esa redacción de manera diferente. Y la razón es que todas las palabras, que son las palabras claves en esas descripciones, ya sea cuantitativo o cualitativo, la interpretación de esas palabras siempre se depende en el contexto. Siempre depende del contexto. Y eso es verdad en la mayoría de las palabras, de todas maneras. Depende del contexto, pero a veces no se sabe el significado de una palabra en particular hasta que hayan leído el resto del párrafo o la oración. Hay que ver esa palabra en contexto para entender lo que significa. Así funciona el idioma o la lengua. No hay nada fantástico de eso. Bueno, es fantástico, pero no es misteriosa la cosa. Cuando todos tratan de ver las mismas palabras o leerlo y con diferentes interpretaciones, se encuentra que las personas dan una interpretación, si la interpretación es generosa, van a tener muchos 7 y 6. Por lo tanto, ahí existe el mismo problema de nuevo. La referencia de criterio se supone que tiene que fijar altos estándares en redacción, palabras, pero las personas interpretan las palabras de diferentes formas, entonces nadie sabe lo que significan. Entonces, muchos de nuestros cursos donde utilizamos eso, la universidad indica que nosotros hacemos eso, entonces demasiadas buenas notas se racionan de nuevo. ¿Ven? Tenemos que controlar las proporciones de las calificaciones, si no, lo estamos regalando los 7 o las A en este caso. Bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Este es un problema que yo he considerado esto durante muchos años. Yo estoy en una posición muy afortunada donde básicamente ya jubilé de Griffith University en 2011 y desde entonces estoy en la Universidad de Queensland. No me pagan, me dan una oficina, un computador, acceso a toda la información académico y servicios y también estacionamiento libre también, gratuito. Pero yo estoy ahí, yo puedo hacer lo que quiera ahí. Si está de acuerdo con las políticas de la universidad o no, no importa, pero yo publico todos mis apuntes en las revistas nacionales, desde 2006 de hecho. Ahora, el caso es que las ideas de esos estándares que nosotros los académicos tenemos en nuestras mentes varían de persona a persona.
Quizás consideramos que tenemos ideas consistentes de estándares también, en nuestras propias mentes que aplicamos en diferentes cursos cada año. Pero no lo hacemos. Muchos de nosotros, cuando obtenemos una recopilación de trabajo o ejercicio de alumnos, los leemos un par de las oraciones, las primeras oraciones, para tener algún tipo de línea base para poder evaluarlo. Y de ahí evaluamos de manera comparativa. Pero no decimos que hacemos eso, pero sí lo hacemos. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto de los estándares entonces? Yo creo que hay muchas cosas que son abstractos, que por lo menos la mayoría de las cosas estamos de acuerdo, pero personas quienes son profesionales pueden acordar en materias profesionales cuando han tenido experiencias similares y han hablado de esos sistemas, estas cosas, y han acordado en qué tipo de etiqueta se le otorga eso. Es muy común en nuestra profesión. Muchas de las universidades tienen la idea de que son los profesores y el derecho de los profesores de calificar como ellos desean. Y eso es lo que está cambiando. En Estados Unidos, por ejemplo, es una extensión absoluta de la libertad profesional. Dicen que el profesor sí tiene el derecho de hacerlo. Y eso ha causado más problemas en Norteamérica que en el resto del mundo. En Australia, por ejemplo, esa soberanía sobre la calificación no es parte de la libertad académica, para nada. Entonces, es negociable. Cuando las personas... Cuando estamos hablando del concepto de abstractos, hay que tener experiencias compartidas y discusiones compartidas también. Y acuerdos compartidos de las palabras que van a utilizar para decidir cómo describir esas experiencias. Le voy a mencionar algo. No voy a entrar en detalles por mucho tiempo, pero quiero hablar sobre cómo puede suceder con los ejercicios de los alumnos. Y no es una cosa mía, no, esto está sucediendo en Australia, donde muchos profesores han intentado esto en diferentes universidades. Hay ejercicios de diferentes alumnos, tareas, por ejemplo, en diferentes campos relacionados, no meramente en contabilidad de costo, pero algo más amplio que eso, de diferentes universidades. Y nos hemos sentado con estos ejemplos de ejercicios de los alumnos y hemos hablado de cómo calificarlos. Y si hay diferencias de opinión, se habla porque hay diferentes opiniones, o sea que realmente comparten su raciocinio entonces. Una vez que realizan eso, se calibra mejor versus uno y el otro de cuáles son los estándares. Entonces tenemos que llegar a algunas situaciones, de alguna forma, de fijar situaciones donde las personas quienes califican se reúnen y examinen el trabajo de los alumnos en común. En un proyecto en particular en Australia, por ejemplo, yo estaba al borde del diseño de esto, y yo dije, bueno, ¿por qué está optando por universidades del mismo nivel de universidad, más o menos? Porque en Australia tenemos el grupo de 8, que son los 8 universidades más importantes, más robustas. A veces se llaman sandstone, parecen dunas. Bueno, son como una jerarquía elite de universidades. Después tenemos uno de mediano rango y después de bajo rango, y así es. Los de menor rango son universidades más nuevas. Uno de mis alumnos, amigos, me dijo, no hay nada mal con el estado o estatus de estas universidades. Simplemente necesitan 150 años más de financiamiento público. Eso tiene que ver con su falta de madurez. Pero volvamos a esto. Mi amigo del proyecto que estaba examinando, yo le dije, ¿por qué tiene a todos sus participantes del mismo nivel? Bueno, dijeron, no pensamos que nadie más del grupo de 8 iban a involucrarse con esto o participar. Bueno, no hables con las personas más importantes de la universidad, es más probable que van a decir que no. Pero hablen con las otras personas que están en estas universidades de élite. ¿Y participarían? Y sí, y participaron. O sea, traten de que gente de diferentes niveles de la universidad participen. También obtengan los ejercicios de los alumnos y elógienlo aleatoriamente. Entonces, cuando los académicos están examinándolo, no saben cómo fueron calificados originalmente, no saben de dónde provienen, qué universidad, simplemente son ejercicios o trabajos de los alumnos. Se enfrentan con la tarea que tuvieran que abordar los alumnos
las respuestas de los alumnos a esa tarea. Y luego se enfrenta con la interrogante de ¿cuánto vale todo esto entonces? ¿De qué calidad es? Las capacidades cognitivas, ¿de qué nivel? ¿De qué nivel exhiben estas tareas o estos ejercicios? De eso se trata la educación superior, decimos nosotros. Los objetivos cognitivos mayores, estoy hablando, bueno, estos son de la literatura, de hecho, es la capacidad de pensar, procesar información de una manera sofisticada y madura y de manera original para razonar, analizar, tratar con la evidencia, sopesar las opciones, justificar las decisiones y expresar claramente. Y por último, hay que demostrar un real comando sobre un campo en particular que es mucho más que simplemente reproducir conocimiento memorizado. No, son educaciones superior in tránsito. Hay un artículo de 20 años atrás por alguien que dijo lo que es superior en la educación superior es la capacidad de procesar la información en su mente, recopilarlo todo, y lo que es importante es la capacidad de poder integrar habilidades y conocimiento y todo el resto en maneras que abordan problemas nuevas y avanzar en resolver esos problemas y luego comunicar esto de manera clara y coherente. Eso es en parte de lo que superior significa en educación superior, supuestamente. También es parte de lo que se denomina una educación de gradualidad. Tenemos declaraciones en resultados graduales o atributos graduales en Australia. Y son resultados cognitivos que debiese caracterizar a cada alumno sin importar la profesión o su campo de estudio. Todos debiesen hacer esto. Tenemos algunas más nuevas, por ejemplo, que tienen una visión internacionalista. Nadie sabe lo que significa. Es una idea bonita, sí, la gente la aprueba bastante y yo no estoy en contra. Simplemente no sé cómo se determina un pensamiento internacionalista en los alumnos. Por lo que yo sí sé es que en la mayoría de nuestros cursos podemos visualizar y evaluar la capacidad de los alumnos de razonar, pensar, analizar y procesar cognitivamente el material de los cursos. Debemos enfocarnos en eso más que las cosas más etéreas, porque estamos empoderados para hacerlo y eso significa la educación superior de todas maneras. Y tenemos que ver cómo podemos comparar trabajos de diferentes fuentes, el trabajo de nuestros alumnos y decir, muéstrame la tarea, muéstrame el trabajo del alumno, qué calificación le diseñaremos, qué más nota, y después veamos las razones por qué. Y le voy a decir algo, en este proyecto encontraron que los profesores de diferentes niveles de universidades se entusiasmaron con esto, porque nunca habían hecho esto antes. Inicialmente las personas del proyecto pensaban que iba a haber resistencia para compartir con los demás y no lo fue. Se emocionaban a la posibilidad de ver más allá de sus propios marcos de referencia y se emocionaban mucho. Esto es algo que creo que necesitamos pensar en detalle y ver cómo podemos que sea algo común. Lo que quiero decir básicamente es que el estándar se debe aplicar, se debe aprender a través de inferencia de múltiples casos y experiencias para que designemos el mismo símbolo o nota o calificación a él y tenemos principalmente las mismas razones para hacerlo. Y esto es partamente una manera en poder abordar el tema de comparabilidad en diferentes cursos de un programa académico a través de diferentes programas y carreras de una universidad y entre universidades. Y mi esperanza es que algún día nos acerquemos a esto para que cualquier nación pueda respaldar las notas que emite a sus estudiantes para decir que esas son notas y calificaciones de confianza, representan niveles de logro en los estudiantes obtenidos al final de sus cursos en estos temas, en estos semestres, por todo el programa. Y esa es mi esperanza. No creo que llegaremos ahí perfectamente. Hay otro dominio completo de normas en nuestras sociedades, ustedes, la mía y la de todos, donde hay normas industriales.
y uno de los papers que escribí involucra ver la fortaleza de las cadenas utilizadas para elevar cosas y cómo se calibran. Pero esto es definitivo, son cosas definitivas. Abordamos cosas que son más abstractas y blandas en sus bordes. Pero como un colectivo de académicos podemos hacer progreso sustancial al ver el trabajo de estudiantes, discutiéndolo, llegando a un acuerdo en las notas que me calibrará como un académico frente a mis colegas y los calibrará entre ellos frente a mí. Al menos tenemos algo con la cual partir. Uno dirá que esto quizás es pensamiento de puras buenas cosas, pero es lo que sucede en profesiones donde cirujanos entre sí se mantienen calibrados. Es solo parte de la práctica, no piensan más que eso, no ven un problema en mostrarles a las personas a veces, por ejemplo, cómo mejorar una cirugía compleja. Tendrían 2, 3 más asistentes, no se avergüenzan, es normal. Hay que superar esa idea de que tenemos el derecho de calificar como deseamos. Y no es el rol de la universidad de cambiar las proporciones de ellas, pero hay que asegurar de nuestro base y espero que podamos trabajar hacia este fin. Muchas gracias a todos.